Buenas noches a nuestros amigos de internet. Somos Camino de Amor. Como todos los martes vamos a empezar la charla. Esta vez vamos a hablar de un concepto que todos hemos aprendido desde pequeños. Se llama las penas eternas. Vamos a dilucidar si se trata de un mito o es una realidad. Les damos la bienvenida también a nuestros amigos presentes, encarnados, y también a nuestros amigos invisibles que están junto con nosotros. Todos hemos oído hablar de esto desde pequeños, nos han hablado, algunos nos han hablado en términos muy duros o muy que nos han impactado negativamente y nos han dado miedo, terror de las cosas, ¿no? Las penas eternas, ¿no? Si no te portas bien, te vas al infierno para siempre, a quemar. Y uno de pequeño pues temblaba de miedo al escuchar esas cosas, ¿no? Miedo al fuego, ¿cómo será eso? Y para siempre todavía, ¿no? Entonces, vamos a ver si en realidad eso, suponiendo que exista, es coherente con la justicia divina. Y también qué cosa hay escrito en la Biblia al respecto, ¿no? Vamos a tratar esos temas. Bueno, ¿de dónde sale esto de las penas eternas? ¿De dónde aparece? ¿Cómo es que comienza a hablarse este concepto de penas eternas? En principio esto ya un poco va perdiendo validez, ¿no? Porque la gente basta con que analice un poco y piense el tema, lo analice y ya va a darse cuenta que el sentido común lo lleva a no admitirlo, ¿no? O sea, como que, bueno, mira, pues, ¿no? ¿Qué pasa con Dios? ¿Por qué me va a castigar y para siempre? ¿O por qué? ¿No? Algo extraño, ¿no? Entonces va perdiendo su validez a través, porque la gente antes, bueno, tenía otra forma de ver las cosas, la sociedad tenía otro nivel de desarrollo, ¿no? Diferente, ¿no? Igual que en lo que ya analizamos hace unas semanas, el infierno material, ¿no es cierto? Al igual que esa creencia, tuvo un sentido cuando ese temor, o sea, ese miedo que se infundía a las personas, podía frenarlos para que esas personas poco alentadas pudieran, digamos, evitar sus excesos en sus conductas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estaban poco adelantados intelectual y moralmente todavía, no conocían el tema espiritual ni los valores morales, y su intelecto todavía no estaba muy elevado. Entonces, simplemente para evitar que se desemboquen, se les inculcó este miedo, ¿no? Y tal es así que en la historia vemos que primero está la ley mosaica, ¿no? Donde la ley mosaica es bien dura, bien vertical, y habla de ojo por ojo y diente por diente, ¿no es cierto? Para frenarlos. Pero después, ya evolucionado un poco la sociedad, viene Jesús y habla de amor, de perdón, de caridad, ¿no es cierto? Es de acuerdo al grado de avance de la sociedad. Si a un pueblo así rústico, medio duro, ¿no? Le hubiésemos hablado de mira, los temas morales, no iban a entender nada, ¿no? Y si peor se le decía que no, esto es bueno, pero es temporal nomás, después ya puede ser peor todavía, ¿no? Ni que fueran proporcionales, ¿no? Porque no había diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Ni las circunstancias atenuantes o agravantes, menos todavía iban a entender eso. Entonces la cuestión era controlarnos un poco a ese desenfreno, a esos abusos, esas violencias que habían antes, ¿no? Entonces tiene su momento, ¿no? Como la etapa de la vida de una persona, ¿no? O sea, digamos, a un niño no le puedes, hasta cierta edad no le puedes hablar, no sé, pues, de una manera como le hablarías a un adulto, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque no te va a entender, primero. Segundo, va a reaccionar en base a sus impulsos, sus estímulos, más que por su razón, ¿no? Similar manera era en los pueblos antiguos, ¿no? Entonces, hay una expresión que dice que el hombre, mientras más primitivo es más materialista, se centra más en el tema material.
¿no? ¿Por qué? Porque la parte material está más cercana a lo que son los instintos, lo básico del ser vivo, ¿no? Y por lo tanto, asimila a Dios a su propia naturaleza, porque no ve más allá, no tiene un mayor concepto, un concepto más amplio. Entonces dice, imagina a Dios igual que con forma humana, pero bueno, más grande, más poderes, más cosas, ¿no? Entonces, ¿han visto este dibujo en algún lado? Representación de Dios, el Padre Eterno. Pero la imagen es humana, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente esa era su visión, de acuerdo a sus conocimientos, su avance, ¿no? Un Dios castigador, ¿no? O sea, agresivo. Está, justo, ¿no? Dios era un guerrero implacable, invencible también y castigador. Esa era la visión de Dios. O sea, Dios tiene sus leyes. Si tú te sales de la ley, te va a castigar. Y Él es implacable, no perdona, ¿no? Y nadie lo puede vencer tampoco. Sin embargo, viene la doctrina de Jesús, que es espiritual, ya no es asociada a la parte material, que es amor, caridad, y eso no habría tenido repercusión en la gente que todavía estaba pues básicamente basada en la fuerza bruta, ¿no? De la costumbre, las pasiones de la gente de antes, ¿no? No había mucho desarrollo, todo era así, ¿no? Vemos inclusive las representaciones que hay en las películas, en los libros, ¿no? Las cosas se definían así a la fuerza o basadas en verticalidad, ¿no? Entonces, esa doctrina que viene a enseñar Jesús en esa época hubiese sido oído sordo, ¿no? Entonces, esta imagen es de acuerdo al avance de la sociedad. Por eso es que la ley mosaica tiene sentido en ese entonces, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Me robas una vaca, me das una vaca. Me matas a mi chancho, ya también te mato a tu chancho. ¿Sí? ¿Para qué? Para controlarlos. Cuando vino Jesús ya pudo hablar en otros términos, ¿no? Hablaba, por ejemplo, él decía, ¿no? Ámense los unos a los otros, hagan el bien a los que les odian, ¿no? Vino a romper un poco el esquema, ¿no? Háganle el bien a los que les odian. Si hasta ahora lo vemos difícil, imagínense años atrás, ¿no? Y los antiguos que decían, ojo por ojo, diente por diente. Entonces él llega un poquito de elevación, pero llega a enseñarles eso básicamente, ¿no? El amor, la comprensión, y que todos somos hijos de Dios y debemos ser fraternos unos con otros, ¿no? Entonces, viene una pregunta, ¿no? Comparando las dos épocas, ¿no? ¿Dios habría creado almas más adelantadas en tiempo de Jesús que en tiempo de Moisés? Porque supuestamente, en tiempo de Jesús, ¿qué tiempo? Porque la gente en la época de Jesús ya se mandaba este mensaje, y en la época de Moisés era lo otro. Entonces, como que uno dice, uy, entonces ¿qué? Las almas de la época de Jesús eran más adelantadas que las de Moisés. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? El sentido común rechaza que el destino de las almas anteriores sería el de languidecer eternamente en el embrutecimiento, ¿no es cierto? O sea, si las de la época de Moisés eran personas pues brutas, digamos, por hablarlo así de forma muy, muy dura, y que estaban condenados a ser así toda la vida, para siempre, no, es ilógico, ¿no es cierto? Entonces, hay una evolución del ser, ¿no? Porque no tiene sentido que unos vengan ignorantes y primitivos y los otros vengan con una capacidad de entendimiento mayor, ¿no? Una evolución mayor. Sin embargo, Jesús nos dijo, tengo todavía muchas cosas que decirles, pero no las comprenderían. Por eso hablo en parábolas. ¿Qué cosas eran las parábolas? Era una forma simple, sencilla de narrarle a la gente, con episodios, anécdotas, ese tipo de transmisión de ideas, para que la gente pueda asociarlas y entender el mensaje. Sin embargo, él tenía muchas cosas que decir, muchas no dijo tampoco, porque no lo iban a entender.
Por ejemplo, vino a enseñarnos la caridad y el amor al prójimo en lugar del odio y la venganza, y la negación en lugar de abnegación, en lugar del egoísmo, que era lo que primaba en ese momento, ¿no? La sociedad. Era lo que primaba en la sociedad de ese entonces. A vengarse era la... Y hasta ahora vemos, ¿no? Estas cosas. Entonces, él tampoco podía dar todo el mensaje completo, ¿no? Porque iba a disminuir, dice, el temor al castigo sin debilitar la idea del deber. Ese lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, él decide continuar con esa enseñanza, pero mantener algunas cosas todavía, hasta que el entendimiento sea posterior a ello, para que las personas no se dejen de entender la esencia del mensaje. Jesús hablaba al pueblo. ¿Quiénes eran las del pueblo? No eran los grandes filósofos ni científicos, ¿no? Era gente sencilla, que muchas veces no tenía ni educación siquiera, no había ido ni a la escuela, a los lugares de enseñanza, y entonces era gente muy sencilla y les tenía que hablar a ellos en idioma muy sencillo también, ¿no? Y era un reto pues para él, supongo, pero él con su eterna sabiduría, su gran sabiduría, les supo inculcar ese mensaje, tal es así que sembró y en muchos esa semilla de amor, de perdón, para que pudiera después divulgarla, ¿no? Le bastó oponer un castigo al premio, no se necesitaba más. O sea, simplemente decir que hay una justicia divina y que si todas las cosas van bien, hay una recompensa, y que si las cosas van mal, hay un castigo. Nada más, es lo que le dijo. Y en un momento, para que la entiendan, él les dijo: si se portan mal estos que tienen el corazón negro, que por aquí, lo vamos a botar a la gehenna. ¿Qué cosa era la gehenna? Era el basurero, donde botaban en el pueblo. No era como acá, que pasa el camión de basura y uno lo lleva a un lugar de relleno sanitario, ¿no? Allá había un lugar donde botaban todas las cosas que ya estaban, los desperdicios. Entonces él los amenazó de esa manera, a la vez, para que entiendan, ¿no? Pero eso obviamente era una figura, una metáfora, ¿no? No era pero sí era fuerte, ¿no? Para hacerles entender que si es que se portaban mal, su conducta no cambiaba, había algo que les iba a pasar, que era una especie de castigo, ¿no? Que no era gratis portarse mal. Él enseñaba a decir: Señor, perdónanos nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos han ofendido. Eso lo aprendimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Entonces, pedir perdón para que el Dios nos perdone nuestras ofensas, del mismo modo que nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. O sea, si yo perdono, Dios me va a perdonar a mí también, en esa misma magnitud. Si yo no perdono, igual también no me van a perdonar. Así que me conviene perdonar. ¿Cierto? Los hombres tenían noción confusa de la espiritualidad, porque no había pues un conocimiento mayor, simplemente era una cosa muy básica, ¿no? Y el concepto del infierno pagano estaba muy difundido. Acuérdense que el imperio romano, los griegos, los romanos se habían expandido por toda esa zona geográfica, y estos conceptos que ellos tenían acerca de su infierno habían llegado a los pueblos, ¿no? Y también acordarnos que en la Biblia se refieren a este Dios castigador, implacable, ese guerrero invencible llamado Jehová, ¿no? Que es algunos hablan del pacto del Antiguo Testamento, pero al igual se refieren a Dios como Jehová. Jehová, que era pues ayudaba a su pueblo para que asesine al enemigo, ¿no? O sea, bueno, esas eran las creencias de ellos. Jesús sabía que el tiempo y el progreso a través del Espíritu de verdad vendría a esclarecer e iluminar a los hombres. Hasta ese momento todavía no.
Está hablando acá de la doctrina espírita, no el espíritu de verdad, porque sabemos que los documentos que tenemos a disposición son escritos por el espíritu de verdad, que no es un espíritu, sino es un conjunto de espíritus elevados que han transmitido sus mensajes, ¿no? Eso nos va a ayudar a esclarecer e iluminar a todos, ¿no? Entonces, si hablamos de un infierno para siempre, quiere decir que es irrevocable. O sea, y una vez que llegas, ya no que lo voy a poner al Tribunal Superior o ¿cómo se llama? Tribunal Constitucional, no hay eso. Te mandan al infierno y así te arrepientes, ya no sirve para nada. Porque así estaba concebido el concepto este, ¿no? Jesús, al contrario, siempre muestra a un Dios clemente y misericordioso. Esa es la imagen que Dios nos plantea, que Jesús nos plantea, no la del guerrero implacable y castigador, ¿no? Esa es la imagen, que Dios es bueno, misericordioso. Jesús nunca pronunció contra nadie una condenación irremisible. Acuérdense, nunca, en ninguna etapa de su vida, nunca alguien le dijo te vas a ir para siempre a tal sitio. Nunca habló de esa forma. Ni cuando lo estaban crucificando. Y más aún, claro, cuando lo estaban crucificando, dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hace. Por algo lo decía, ¿no? Porque sabía que por ley de causa y efecto, esa gente iba a pasar por un sufrimiento igual a lo que ellos estaban produciendo. Y él pedía clemencia para ellos, ¿no? A través de su pedido al Padre, ¿no? Las religiones primitivas tenían dioses guerreros que comandaban sus ejércitos. Jehová de los ejércitos, ¿no? Por ejemplo, Jehová de los hebreos les daba medios para exterminar a sus enemigos, ¿no? Y se le honraba, no los honraban con su transformación moral, no, más fácil era que matar a un animal o a un ser humano. Vamos a honrar a Jehová, va a agarrar una ovejita y a quemarla o a matar. Esos eran los sacrificios para agradar a Dios, ¿no? Supuestamente. Los judíos, bueno, cuando llegaron a un determinado nivel, se dieron cuenta, bueno, pues creo que no es necesario agradar a Dios con sacrificios humanos, ¿no? Por alguna causa de lógica se dieron cuenta pues que no tenía sentido eso, ¿no? Entonces honraban al Creador enviando a la hoguera sin embargo, a los herejes, que supuestamente se comportaban fuera de todas las enseñanzas. A eso sí los quemaban, por herejes, no para honrar a Dios. Entonces todas esas cosas había, ¿no? Inclusive sabemos por la historia que hubieron masacres en nombre de Dios, muchas veces por causas totalmente injustas y anticristianas. Entonces vemos como una falsa visión de la divinidad ocasiona este tipo de distorsiones violentas y fuera de toda razón. Entonces, pero sin embargo, ¿cuáles son los argumentos que existen para que se hable de penas eternas? ¿Ya? O sea, ¿cuál es la lógica que hay atrás de todo esto? Que de alguna forma nos ha llegado de chiquitos a nosotros, ¿no? Siempre. Bueno, los que venimos de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el principal argumento del dogma de la eternidad de las penas? Dice, la gravedad de la ofensa es proporcional a la condición del ofendido. La gravedad de la ofensa es proporcional a la condición del ofendido. Vamos a explicar. Ofender a un soberano es más grave que ofender a un particular. Por lo tanto, el castigo es más severo. O sea, no es igual que yo vaya y lo ofenda a Papo, que está afuera cuidando el carro, o que vaya y lo ofenda a Vizcarra. O sea, es más grave que yo lo ofenda a Vizcarra, al presidente Vizcarra, que yo lo ofenda a Papo, según esto, ¿no es cierto? Entonces, el castigo que me deben aplicar debe ser más severo
en el caso de que la ofensa sea al presidente. Dios es más que un soberano, Dios es infinito, entonces la ofensa es infinita y se debe tener un castigo infinito también, es decir, eterno. Esa es la lógica que hay atrás de esto. Si ustedes ya se dieron cuenta de cuál es la falacia, vamos a explicarla igual, pero esa es la lógica que hay, ¿no? O sea, la ofensa es proporcional a quien ofende. Mientras más alta investidura tenga a quien yo ofendo, es más grave la falta. Una pregunta, entonces la ofensa a Dios está marcada por los 10 mandamientos. Exacto, sí, pues sí. Vamos a refutar eso. A ver, primero tenemos que aceptar algo. Dios no podemos ahorita todavía conocer ni entender a Dios, pero sabemos algunos de sus atributos. Por ejemplo, Dios es único, no hay dos ni tres, hay uno nada más. Inmutable que no cambia a través del tiempo. No, o sea, no es temperamental, ¿no? Un día se despierta molesto, otro día se despierta feliz, no, es inmutable, no cambia. Es inmaterial, o sea, no lo afectan los fenómenos atmosféricos ni nada. Todopoderoso, puede hacer todo. Soberanamente, esto es importante, justo y bueno. Soberanamente justo y bueno. Y es infinito en todas sus perfecciones. Ese es Dios. Algunas de sus atributos, ¿no? Sobre todo justo y bueno. No lo debemos olvidar. Entonces, el hombre es limitado, no es infinito en nada, digamos, ¿no? Es limitado en sus virtudes y conocimientos y solo produce cosas limitadas. No podemos realizar cosas infinitas, ¿o sí? No podemos. Solamente cosas que están limitadas en base al límite que tenemos como seres, ¿no? En evolución, ¿no? Entonces, una ofensa temporal hacia Dios, admitamos que puede ser, en principio no puede ser infinita, pero admitamos que sí, ¿ya? Que puede ser infinita. Entonces Dios, con un castigo infinito, sería infinitamente vengativo, ¿o no? ¿No es cierto? Y si fuera vengativo, no sería infinitamente bueno ni misericordioso, y tampoco perfecto, entonces no sería Dios. O sea, el hombre finito ofende a Dios, que es infinito, y lo castiga con algo infinito, una pena infinita, para siempre, eterna. Y ahí contradice los atributos del Creador. Entonces, ese es un argumento en contra. A ver, otra que nos dicen, que hemos escuchado también. Dicen que si el pecador se arrepiente antes de morir, recibirá la misericordia de Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Cierto? Toda su vida fue una persona mala, pero justo minutos antes de morir se arrepiente. Y recibe la misericordia de Dios, dicen, ¿no? Porque se la aplica un sacerdote o algo así, ¿no? Entonces mira la pregunta, pero si Dios es misericordioso con el alma antes de dejar el cuerpo, ¿por qué no lo es también con el que se arrepiente después de la muerte? Pero el alma es la misma. La diferencia es que está en el cuerpo o ya está fuera de él. Entonces, esa es la pregunta que salta de solita, ¿no? Si la bondad y la misericordia de Dios están restringidas solamente a esta parte, entonces no son infinitas, y si no son infinitas, Dios no sería infinitamente bueno, porque está limitado a ejercer su misericordia solamente cuando el Espíritu está encarnado, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen esto, no? Que acá sí, pero acá ya no. Entonces, sabemos que nos podemos arrepentir, podemos darnos cuenta de nuestros errores ahora o también ya cuando hemos desencarnado. Si no, o sea, Dios siempre tiene las puertas abiertas para el retorno del que se equivoca, ¿no? Ya sea acá o sea en el otro. Claro. El arrepentimiento puede ser un atenuante.
Por supuesto, o sea, el arrepentimiento es un atenuante, ¿sí? Es un atenuante, es el inicio de la vuelta al camino del bien, el inicio, porque después tiene que haber un proceso para redimir esas fallas, esos errores, ¿no? O sea que sí es válido, no que se arrepienta alguien, sí es válido. Claro, pero es el inicio, ¿no? O sea, es válido. Por eso sabemos que Dios es soberanamente justo. La soberana justicia no es un equilibrio, ¿eh? No es ni la más inexorable ni la que deja faltas impunes tampoco. O sea, todo lo vamos, bueno o malo, lo vamos a recibir en el mismo grado. O sea, no es un Dios inexorable de esos perseguidores que te va a castigar. Ni tampoco dice, ay, ya no importa, ya me cae bien, ya no importa, pues ya se equivocó. No, o sea, siempre vas a pagar tus fallas, pero con una justicia divina, no es una justicia o blanda o demasiado dura, ¿no? Es la que lleva, la verdadera justicia es la que lleva la cuenta más rigurosa del bien y del mal y recompensa o castiga en una equitativa proporción. Esa es la verdadera justicia, ¿no? Ahora, no es que Dios te castiga, sino uno mismo, a través de sus errores o sus actos equivocados, genera esta vuelta de la ley, ¿no? De causa y efecto, ¿no? No es que Dios está ahí buscando a quien castigar, ¿no? ¿Qué pasaría si la condena fuera irrevocable? ¿No? El arrepentimiento ya no serviría para nada, ¿no? Y bueno, dice, si ya no sirve para nada, entonces mejor sigo en el mal, pues, ¿no? Dios le obligaría a sufrir en ese caso, ¿no? Y permanecer en el mal eternamente. Por eso no sería ni justo ni bueno. Nuevamente, contradicción. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo analizando un poquito estas cosas llegamos a negación de los atributos de Dios, ¿no? Entonces, al negarlos, entonces no es racional, pues, no tiene sentido lógico, ¿no? Pero no creo que mucha gente haga esto, analizarlo. Simplemente aceptan nomás. Si Dios es infinito en todas las cosas, debe conocerlo todo, pasado y futuro, ¿o no? Ya. Al crear un alma, debe saber si cometerá falta grave que merezca condena eterna. ¿No es cierto? Según el principio de arriba. Si no lo sabía, su sabiduría no es infinita, entonces no sería Dios. Si lo sabía, creó voluntariamente un ser destinado a tormentos sin fin, entonces no es bueno. ¿Se dan cuenta? O sea, como analizando estas cosas llegamos a conclusiones de negación de los atributos de Dios, ¿no? Entonces, con eso nos estamos demostrando que las penas no son eternas. Vamos a refutarlo. ¿Se convence o no? Ya. La doctrina de las penas eternas absolutas conduce a dos cosas: a la negación o disminución de alguno de los atributos de Dios, lo cual no guarda coherencia con la perfección infinita. Siempre o lo niega o lo disminuye. Entonces, está desdiciendo la perfección de Dios, ¿no? Entonces, eso no existe, ¿no? Y concluimos que si Dios es perfecto, la condenación eterna no existe. Esa es la conclusión. No existe. Y si esta existe, Dios no es perfecto. Entonces, no existiría Dios, o no sería perfecto, entonces ya no sería Dios. Otro argumento, a ver. Si la recompensa concedida a los buenos es eterna, entonces debe tener por contraposición también un castigo eterno. Es lo que dice, ¿no? Si eres bueno, te vas al cielo y para siempre. Pero si eres malo, entonces también debes tener un castigo y para siempre. Es lo que dice. Vamos a ver. ¿Es justo, primera pregunta, ¿es justo hacer proporcional el castigo a la recompensa? No necesariamente, ¿no? ¿Por qué habría de ser?
Vamos a refutarlo. Dios al crear un alma es para hacerla feliz o para hacerla desgraciada. Él quiere que sus hijos sean felices, ¿no? Si no sería pues un sádico, digamos, ¿no? Obviamente la dicha debe ser su objetivo, si no Dios no sería bueno, claro, pues si no tendría ahí una maldad ahí soslayada, ¿no? El alma consigue la dicha por su propio mérito. Por su propio mérito, no es que Dios te hace feliz de frente, ¿no? Sino uno lo va consiguiendo a través de sus esfuerzos, su trabajo, a través del tiempo, ¿no? La eternidad de la dicha es consecuencia de la inmortalidad del alma. Si el alma es inmortal, entonces esa dicha que algún momento voy a conseguir en base a mi propio mérito debe ser también inmortal, porque yo voy a vivir para siempre como espíritu. Dios no crea las almas perfectas, sino susceptibles de llegar a serlo, ¿no? Eso tengámoslo claro, ¿no? Porque en base a esto se hablan de ángeles que son perfectos y que es una raza diferente de espíritus y no sé qué. Eso no es cierto. Entonces, llegan a la perfección en base a sus luchas contra sus malas pasiones, pero pueden cometer errores, como todos los que estamos acá, cometemos errores por nuestra debilidad natural de seres humanos, pero imperfectos que somos, ¿no? Entonces, vamos avanzando, vamos creciendo, pero también podemos equivocarnos, y de hecho que lo hemos hecho, y más de una vez, ¿no? Eso es natural. Entonces, el castigo que se sufre es por haber obrado mal y debe dar por resultado la vuelta al buen camino. O sea, en base a ese sufrimiento por la equivocación debemos regresar al camino del bien, ¿no? Ese es el objetivo del castigo, ¿no? Es igual lo que decía una similitud ahí, por ejemplo, si me rompo un hueso haciendo algún deporte o un accidente, me rompo un hueso, ¿qué pasa si yo digo, no, mañana me levanto y voy a trabajar igual, voy a caminar? ¿Qué va a pasar? El dolor que voy a sentir me va a hacer que yo no camine, me va a impedir caminar, ¿no? ¿Qué pasa si yo sigo caminando con ese dolor? Me va a agravar el mal, ¿no? Entonces el dolor es un llamado a que yo recapacite, descanse, me trate y me cure y vuelva a estar sano, ¿no es cierto? Igual acá, el dolor es un llamado a que regreses al buen camino. Si es que obviamente no regresaste por amor, por servicio, por algo bueno, ¿no? Tuyo. Y si el castigo fuera para siempre, el deseo de mejorar entonces no aparecería, porque ya sabes que estás frito. Entonces, ¿para qué? No tiene sentido. Entonces el fin providencial de la creación no se alcanzaría, ¿no? Que es la felicidad de los seres que Dios crea, ya que habría seres que están predestinados a la dicha y otros a la desgracia infinita. Entonces no tendría sentido, ¿no? Si un alma se arrepiente, puede llegar a ser buena y aspirar a la dicha. Dios no sería justo si se lo negara. Ya han habido casos, ¿no? El objeto final de la creación es el bien y por tanto la dicha eterna. Recordemos eso. El castigo es un medio para llegar al bien y es temporal. No se puede castigar eternamente a quien tiene el deseo y la voluntad de hacer el bien. Si quiere regresar al camino del bien, no puedes impedírselo, pues. Y el último argumento, a ver, nos dice, el temor, ¿quién es este? ¿Te acuerdas? El becerro de oro, ¿no? Que estaban todos tranquilitos, se fue al monte, ¿no? Y cuando regresó era un jolgorio ahí, ¿no? Sí. Dice, el temor al castigo eterno es un freno, dice. Si le quitas eso, el hombre, no temiendo a nada, no va a tener miedo a nada, se va a entregar a todos los excesos, los vicios, etc. Ese es el argumento que dice. O sea, como que dice, bueno, ya, pues, de repente no es cierto, ¿no? O sea,
Es temporal, sí, pero si le digo eso a la gente, se van a desenfrenar. No, vamos a ver por qué no es así, tampoco. A ver, la justicia divina determina el estado feliz o desgraciado en la vida futura, en base a la justicia, ¿no? No por ser temporal el castigo es menos penoso. Creo que a nadie le gusta este libro Memorias de un suicida, ¿no? Si quieren saber, es temporal, pero es terrible, ¿no? Entonces, no por ser temporal deja de ser menos fuerte. Una penalidad en la que no se cree no es ningún freno en principio. Es como amenazar y no cumplir la amenaza. Entonces, ya pues, no te hacen caso. La creencia en las penas eternas tuvo su utilidad y su razón de ser en cierta época, cuando la gente no estaba muy preparada o muy ilustrada para poder discernir, ¿no? En un momento, para frenarlos, les inculcaron eso, las penas eternas. Hoy, al contrario, fomenta la incredulidad, al revés, ahora, porque la gente es más despierta, más acceso a la información y todo eso, ¿no? Y si no reprime el mal entre los que creen en ella, menos será entre los que no creen. Imposibilidad material de las penas eternas. El alma progresa, ley de evolución, ¿sí o no? Sí, progresa. Si progresa, no son posibles las penas eternas, porque eternamente estaría estancado, ¿no? Observemos la variedad de actitudes morales e intelectuales que hay en la tierra, desde el salvaje hasta el hombre civilizado. Igualmente la diferencia de un mismo pueblo, de un siglo a otro, o sea, hay diferencias, ¿no? O sea, aquel que está en la selva, en un lugar aislado, no tiene el mismo conocimiento ni desarrollo que una persona que ha ido pues, ha hecho una universidad, qué sé yo, está en contacto con personas de intelectualidad o de moral desarrollada, ¿no? Ni acceso tampoco. Ni acceso. Igual el mismo pueblo, de una época a esta época es diferente, ¿no? Si no fueran las mismas almas, admitiríamos que Dios crea almas en diferentes niveles de adelante. Favorece a unas y destina a otras a la inferioridad, ¿no? Perpetua. Esto es incompatible con la justicia divina. Quiere decir que los de antes estaban más atrasados y los de ahora están más evolucionados. Entonces, si fueran diferentes, sería Dios injusto, ¿no? Por lo tanto, las almas más adelantadas son las mismas que fueron atrasadas y han conseguido progresar. Es a través de la reencarnación. Estuvieron estos niveles, van reencarnando y van ascendiendo en intelecto y en moral. Vamos, ¿no? Todos hemos estado. Esta es nuestra mejor existencia. Supongamos que el alma tiene una sola existencia, como algunas doctrinas dicen, ¿no? Supongamos que el alma tiene una sola. Un ejemplo es un joven de 20 años ignorante y vicioso que por vivir en un entorno favorable para su mejora se instruye y se esfuerza en mejorar y llega a ser un hombre de bien, ¿no? Al morir anciano, su salvación está asegurada, a pesar que fue ignorante y vicioso al comienzo y luego mejora, ¿no? Luego mejora porque el entorno lo ayudó, ¿no? ¿Cierto? Pero si un accidente lo hubiese matado joven, sería condenado, deteniéndose con ello su progreso, ¿no es cierto? Porque si lo matan cuando estaba de vicioso y de ignorante, el accidente, ahí hubiese quedado estancado su progreso, ¿no? Entonces, ¿por qué no podría progresar después de su muerte? Ya que una causa fortuita o de azar con su mejora, ¿no? O sea, se contradice también eso, ¿no? El dogma de la eternidad de las penas es un obstáculo invencible para el progreso del alma. Claro, si dice ya, eras vicioso y ignorante y mueres en un accidente, ya, al infierno. Entonces, no tiene oportunidad de mejora, lo cual es algo ilógico también, ¿no?
La ley del progreso es patente, es una ley natural, una ley divina, ¿no? El progreso siempre se va dando en todos los espíritus. Si el dogma de las penas eternas fuera verdad, San Agustín, San Pablo, lo que se acuerdan que ellos no eran santos todo el tiempo, ¿no? Empezaron con una juventud media alborotada y luego se transformaron, ¿no? Muchos otros no hubiesen llegado a la santidad de haber muerto antes del progreso que los condujo a su conversión, ¿sí o no? La doctrina espiritual alineada con el Evangelio dice que el hombre es hijo de sus obras, obviamente, ¿no es cierto? Nosotros estamos ahora sembrando para la cosecha futura, ¿no? Y de acuerdo a la calidad de la semilla que estemos sembrando va a ser la cosecha que recogeremos más adelante. La doctrina de las penas eternas no es para este tiempo, no es de este tiempo. La creencia en la eternidad de las penas materiales fue un temor saludable hasta que el hombre evolucionó su comprensión moral. He puesto un niñito ahí con su osito para hacer una analogía, dice. Es como el caso de los niños que se les controla al niño travieso, le dice ahí viene el cuco, ¿sí o no? Escuchaba eso, ahí viene el cuco. Lo mismo no funciona cuando el niño crece y razona mejor, ¿no? Y descubre que el cuco no existe. Más aún, pierden la confianza en esas personas que les insiste con el dicho cuento del cuco. Dice, ay, así me está engañando, entonces me está engañando en otras cosas también. El cuco no existe. De repente cuando está chiquito, bueno, sí, pues, ¿no? Pero cuando estaba más grande ya, ¿no? Igual la humanidad, ¿no? El pueblo atrasado podía creer en eso del infierno eterno, pero ahora ya no. La creencia en algo es razonada. No es que alguien me lo imponga y yo tenga que creer, ¿no? Si el hombre quiere creer, buscará la verdad en otra creencia, ¿no? Más racional, y se apartará o no creerá en nada. Así que le sigo hablando de cosas que son irracionales o ilógicas. Y se va a dar cuenta y va a decir, escucha, no, pues, ¿no? Quiero creer en algo, pero algo más racional, ¿no? Y se irá a buscar otra cosa. O simplemente dirá, bueno, mejor soy agnóstico. El dogma de las penas eternas ha hecho más materialistas y ateos que filósofos. Las ideas están en constante progreso, pues. O sea, la sociedad es el mismo hombre, ¿no? La nueva revelación, la doctrina espírita, provee ideas más sanas sobre la vida futura y demuestra que el hombre puede salvarse por sus propias obras. No solo la doctrina espírita, o sea, hay otras doctrinas. Esta revelación fue hecha también a otras personas, otros grupos, ¿no? Hay varias iglesias, yo me he enterado después, hay grupos espiritualistas que tienen muchos de estos conceptos en sus revelaciones mediúnicas también. Entonces, esa revelación fue universal, digamos, no es exclusiva de la doctrina espírita. La ventaja de la doctrina espírita es que hay detrás de esto un trabajo científico, ¿no? Hay un trabajo científico de grandes intelectuales, inclusive premios Nobel que han contribuido a darle más seriedad a la doctrina, ¿no? Existe oposición a esta propuesta ya que interfiere con los intereses económicos de muchos. Eso siempre se pasa, ¿no? Entonces, yo quiero tener el poder de poder salvar a alguien ante Dios. En la Biblia, Ezequiel habla trata este tema de la eternidad de las penas y el pecado original. O sea, en la Biblia está. Ezequiel explícitamente niega las penas irremisibles y la responsabilidad del pecado original, porque nos han hablado que venimos marcados con el pecado de Eva, ¿no es cierto? De Adán y de Eva, ¿no? Que venimos con ese estigma. Algo que yo no entendía desde chiquito, pero algo que no me cuadraba. En el versículo 20 dice, el alma que ha pecado morirá por sí misma.
El hijo no llevará la iniquidad del padre y el padre no llevará la iniquidad del hijo. O sea, no heredo mis errores ahora, ¿no? La justicia del justo estará sobre él y la impiedad del impío estará sobre él. Clarísimo. Responsabilidad individual, dice. Si el impío hace penitencia de todos los pecados que había cometido, si guarda todos mis preceptos y si obra según la equidad y la justicia, vivirá ciertamente y no morirá. O sea, se refiere a que no va a estar en castigo eterno. No me acordaré de todas las iniquidades que había cometido. Vivirá en las obras de justicia que habrá hecho. O sea, construirá su futuro en base a sus obras. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? O sea, Dios no quiere que sufra el que se equivoca, ¿no? Dice el Señor Dios: no quiero más bien que se convierta y que se retire de sus extravíos y que viva. Eso es más lógico, ¿no? O sea, Dios quiere la felicidad de todos sus hijos y depende de cada uno el salir de estas situaciones de error, ¿no? Y por eso nos da la oportunidad, ¿no? ¿Qué tal? ¿Les pareció bien? Un poquito largo, creo, ¿no? Pero era necesario. Gracias por su atención. Nadie se ha dormido, los felicito. Gracias por estar atentos. Gracias también a nuestros amigos de internet. Somos Camino de Amor. Muchas gracias acá a la casa por prestarnos su local. Hasta la próxima semana.